revelado, el increíble momento en que un niño transformó a la hija del cirujano que nunca caminó. Andrés, un niño de 10 años, caminaba por las calles de su pequeño pueblo en México, donde el aire impregnado de tortillas frescas y el sol brillando intensamente parecían no poder llenar el vacío que sentía en su interior. Sus días, aunque llenos del amor incondicional de su madre, parecían grises y monótonos. Pero todo cambió cuando escuchó rumores sobre Elena, la hija del doctor Martínez, ese cirujano que, tras la trágica pérdida de su esposa, llevaba una sombra de tristeza en su mirada y un peso en sus hombros. Dicen que la belleza de Elena era igualada solo por su melancolía, atrapada en un hogar que no la dejaba volar. Impulsado por la curiosidad y el anhelo de colores en su vida, Andrés tomó la decisión de acercarse a ella. El primer día que cruzó la puerta del hospital, el aire se sentía diferente, pesado, como si se palpara la tristeza en cada esquina. La encontró sentada en un rincón, su mirada perdida en un dibujo que apenas comenzaba a tomar forma. En ese momento, Andrés sintió una conexión inmediata. Él también había llevado su dolor de una manera que nadie podía comprender. Los encuentros entre ellos se volvieron constantes, más tanto por el deseo de explorar el arte como por buscar la alegría que ambos anhelaban. Pero pronto, las miradas del pueblo se hicieron más evidencia. ¿Qué hace un niño de la clase baja con la hija del cirujano?, se murmuraban entre ellos, alzando cejas en desaprobación. La duda comenzó a carcomer a Andrés. ¿Estaba cruzando un límite que nunca debería haber existido? Cada paso junto a Elena parecía ser un desafío a todo lo que conocía, y por momentos su corazón se debatía entre el deseo de ser su amigo y el miedo a enfrentar el juicio ajeno. El arte se convirtió en su refugio. Cada trazo que realizaban juntos en el lienzo era un grito ahogado contra la tristeza que embargaba sus vidas. Sin embargo, mientras sus risas se entrelazaban y sus secretos se compartían, Andrés sentía un nudo en el estómago que no podía deshacer. La imagen de su madre, siempre trabajando duro, le recordaba que en su hogar había límites que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si su madre se enterara de la relación con Elena? La decepcionaría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Así, el día del concurso de arte llegó. La presión era implacable, y su corazón latía con fuerza frente a la idea de que su obra sería expuesta, no solo para el pueblo, sino para su familia, que podría no entender la conexión que había formado con Elena. Viendo los rostros conocidos, un escalofrío recorrió su espalda. Era un momento decisivo. Todo lo que había vivido con Elena podía quedar expuesto a la crítica que tanto temía. Se preguntaba si su arte podría hablar por él, si podría desatar el cambio que tanto deseaba, o si, al final, solo sería un niño atrapado entre dos mundos que jamás podrían encontrarse. Andrés se encontraba en medio del bullicio del concurso de arte. Las voces de los asistentes resonaban en su mente. El murmullo era una mezcla de emoción y crítica que parecía aplastarlo. Se sintió pequeño ante el escenario que, hasta hacía poco, le parecía un refugio. Ahora representaba el miedo tangible de ser juzgado, de ser expuesto en su vulnerabilidad. El lienzo que había trabajado con Elena brillaba con los colores que habían elegido juntos. Cada trazo era un reflejo de su conexión, una representación de los mundos que habían construido juntos. Pero en ese momento de incertidumbre, esos mismos colores se tornaron en una carga pesada. La mirada de la audiencia podría desgarrar su frágil confianza en 1000 pedazos. Mientras el jurado de artistas locales comenzaba a recorrer las obras, Andrés sintió un hormigueo en su estómago.
La voz de su madre resonaba en su mente: no permitas que te alteren los comentarios ajenos. Intentó aferrarse a esa frase como a un salvavidas, pero la inseguridad le acechaba. ¿Y si no era bueno suficiente? ¿Qué pasaría si, al final, sus esfuerzos y su vínculo con Elena solo lo llevaban a ser objeto de burla? A medida que el jurado se acercaba a su obra, Andrés se plantó frente a su lienzo, como si al hacerlo pudiera proteger su creación y, por ende, su corazón. Cuando el jurado se detuvo y contempló su trabajo, Andrés llevó su mano a su pecho, sintiendo cada latido. Su mirada buscó a Elena entre la multitud, quería que ella estuviera allí, apoyándolo, siendo su ancla en medio de la tormenta. Al voltear, se encontró con una mirada vacía y distante. Elena no estaba en la sala, había desaparecido entre el revuelo. Esa ausencia lo golpeó como una ola de frío, el consuelo que había encontrado con ella se desvanecía, y una profunda sensación de soledad lo invadió. ¿Acaso había creado un mundo donde solo él podía entrar? La idea de que su conexión con Elena hubiesen sido efímera lo llenó de ansiedad. Aquel momento de verdad se tornó un desafío no solo contra las expectativas externas, sino contra su propia percepción de sí mismo. El arte que había compartido con ella no era solo una vía de escape, sino una manifestación de su deseo de trascender las limitaciones que el mundo le había impuesto. Y allí, enfrentándose al jurado, entendió que la crítica ajena podría doler, pero lo que verdaderamente lo heriría sería el silenciamiento de su voz interior. Al final, los jueces llegaron y comenzaron a anunciar los ganadores. Su nombre no fue mencionado. Un vacío helado se apoderó de su ser. En ese instante reafirmó su propósito: dejar de lado cualquier inseguridad que le ataba y atreverse a brillar. La decepción era profunda, pero el fuego en su interior creció. No podía rendirse ante una sola derrota. Cuando la ceremonia terminó, se giró, dispuesto a buscar a Elena. Quizás había algo más que aprender de aquel día. Un redescubrimiento del arte y de sí mismo le esperaba. Con cada paso, Andrés sentía que la melancolía y la belleza podían coexistir, así como lo habían hecho en su lienzo. Ya no sería solo un niño preocupado por los murmullos, sino un creador que se atrevía a soñar, y así, con el impulso de la búsqueda por Elena en su corazón, se dirigió hacia un nuevo camino. Sin embargo, no contaba con que un secreto del pasado de Elena podría cambiarlo todo. ¿Qué había estado escondiendo? ¿Estaba realmente lista para la amistad que él le ofrecía? La próxima aventura lo llevaría a descubrir mucho más que solo colores y trazos. El eco de las voces y el murmuro del evento se desvanecía a medida que Andrés se alejaba del estallar de aplausos y críticas. A cada paso, su mente se debatía entre la decepción y la determinación. No podía permitirse sucumbir a la vergüenza, era su momento de redefinirse. La búsqueda de Elena no sería solo sobre ella, sino sobre su propio yo en construcción. Sus pensamientos volaron a las conversaciones que había tenido con ella, aquellas que giraban en torno a la autenticidad. Había aprendido que el arte no era únicamente una representación visible, sino un espejo del alma, capaz de revelar verdades sobre uno mismo que ni siquiera estaban claras. ¿Cuántas de esas verdades había enterrado en su preocupación por la aprobación ajena? Decidió que ese día comenzaría su propio proceso de transformación. Ya no iba a ser el observador que temía el juicio, se convertiría en el arquitecto de su voz, construyendo un camino hacia expresar sus emociones mediante el arte. La ausencia de Elena no sería un vacío, sino una chispa que le impulsaría a explorar más a fondo su conexión con la creatividad. Mientras caminaba por la calle, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Se propuso comenzar una serie de obras que exploraran sus emociones más profundas. Cada cuadro sería un capítulo de su propio viaje, un diálogo interno que necesitaba plasmar. Necesitaba una forma de catarsis, una manera de liberar esa carga emocional que había acumulado. Esa noche, se sentó frente a un nuevo lienzo en blanco. La angustia que había sentido en el concurso se transformó en energía. Tomó su pincel y comenzó a trazar líneas, sin pensar en la perfección,
solo en el proceso. Cada trazo era una afirmación, cada color una explosión de su ser. Lo que antes había sido un ejercicio para mostrar a los demás, ahora se volvía un refugio, una forma de entenderse a sí mismo. Con cada jornada que pasaba frente al lienzo, Andrés no solo desarrollaba sus habilidades técnicas, sino que también descubría aspectos de su personalidad que habían estado latentes. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse a medida que se sumergía en un mundo vibrante de posibilidades. Contemplaba su trabajo y, en el reflejo de cada obra, lograba ver un poco de sí mismo, un poco más ofuscado quizás, pero con mucho más matiz. Un día, sumido en su proceso creativo, decidió exponer algunas de sus obras en un pequeño espacio local. Lo que comenzó como un desafío personal pronto se convirtió en una invitación a sus amigos y a aquellos que podían ver su viaje. Para él, no se trataba de ganar un concurso ni de ser aclamado. Era un paso hacia el compartir, hacia construir puentes entre su esencia interior y la percepción externa, una reconciliación entre la vulnerabilidad y la valentía. Sin embargo, mientras se preparaba para la exposición, otro corredor de sombras apareció en su vida. La noticia de la complicada relación de Elena con su propio proceso de sanación personal comenzó a llegar a él. Había un conflicto oscuro que amenazaba con derribar su mundo nuevamente. Andrés se enfrentaría pronto a la pregunta más dura de su vida: ¿podía ser el sostén para Elena sin perder el equilibrio de su propia obra? La dualidad de sus luchas se activó en su mente. Sin un entendimiento claro de lo que venía, también empezaba a plantearse si su arte podría servir de refugio para ella, así como lo había sido para él. Un nuevo desafío se vislumbraba, uno que podría poner a prueba todo lo que había aprendido. La amistad y la creatividad se entrelazaban en un torrente de incertidumbres. ¿Estaría dispuesto a enfrentarlo? La siguiente etapa de su viaje estaba a punto de comenzar, y las respuestas estaban casi al alcance de su mano. Andrés se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y expectativa. La exposición se acercaba rápidamente, y frente a él había un lienzo en blanco que parecía reflejar su propio estado interno, una amalgama de dudas y deseos. Mientras preparaba su café, contemplaba el proceso que había llevado hasta su presente. Las horas sumidas en la creación habían alimentado no solo su técnica, sino también su sentido de identidad. Desde el lugar profundo de su ser, sentía cómo la voz que una vez naufragó bajo el peso de la crítica comenzaba a hacerse audible. Mirarse al espejo le mostraba a un hombre que, aunque aún inseguro, empezaba a entender sus propias sombras. La vida de su amigo Santiago, su apoyo incondicional, había sido un espejo en el que se reflejaba la esperanza. Santiago había atravesado momentos de soledad trascendidos por la fuerza de la amistad, y en ese camino, Andrés veía el poder del acompañamiento. Este pensamiento se filtraba en su mente mientras decidía si podría abrirse a Elena, ofrecerle su arte como un refugio y poder así ayudarla a sanar. El dilema crecía en proporciones desmesuradas. El arte se había vuelto su refugio, pero compartirlo con Elena significaba abrirse a una nueva vulnerabilidad. El reflejo de su evolución personal le hablaba de su deseo de ser un pilar para ella, aunque temía que eso socavara su propio trabajo. Sin embargo, no podía ignorar el fuerte deseo de comprender más acerca de cómo ambos podían beneficiarse de esta conexión. A medida que se sumergía nuevamente en el proceso creativo, el sonido de su pincel danzando sobre la tela se transformó en una sinfonía de exploración. Cada color que elegía y cada línea que trazaba representaban sus emociones y la narrativa que deseaba compartir con Elena. Decidió que sus obras tendrían títulos que reflejaran fragmentos de su vida, nombres que entrelazaran sus experiencias y las de ella. Cada pintura, tras de sí, era un testimonio de su viaje personal, la lucha entre el miedo y la autenticidad. Sin embargo, en medio de este despertar, surgieron momentos de duda. Se preguntaba si podría manejar la carga emocional que venía con el apoyo a Elena. Aquello que había cultivado con tanto esfuerzo podría verse empañado por la angustia de los demás. La presión de querer ayudarlo todo amenazaba con desbordar su propio camino hacia el empoderamiento.
En sus reflexiones, se escuchó cuestionar si realmente estaba listo para ser el apoyo que ella necesitaba. Su mente se sentía como un campo de batalla, dividido entre el deseo de actuar y el temor a fracasar. Había momentos en que imaginaba a Elena entregándose ante su obra, encontrando consuelo en los colores que había estampado. Pero en esos mismos momentos, se preguntaba si, al abrirse a ella, podría incluso perder la conexión genuina que habían tejido. Llegó la tarde antes de la exposición y, a medida que preparaba su sala, dejó espacio para que sus pensamientos fluyeran en voz alta. Con la paleta en una mano y el lienzo en la otra, se preguntaba si este sería el momento de abrirse, de reconocer que su propia vulnerabilidad era una fuente de fortaleza. Tal vez, solo tal vez, al compartir sus luchas internas podría encontrar en ella una luz que lo guiara. En ese instante, un mensaje de Elena llegó a su teléfono, un simple ¿cómo estás? Al mismo tiempo, el eco de su propia voz resonó en su mente. La decisión crucial se aproximaba, y al leer aquellas palabras, sintió como sus miedos comenzaban a darle la espalda. ¿Sería este el momento en que su enfoque evolucionaría hacia un acto de creación conjunta, o se precipitaría hacia el abismo de la incertidumbre? La respuesta se estaba formando, pero no sin llevar consigo el peso de lo desconocido. La tensión se intensificaba, y en su interior sabía que pronto tendría que decidir si era el momento de dar ese paso hacia lo que siempre había ansiado, una conexión genuina, tanto con su arte como con la persona que tanto había ocupado sus pensamientos. Andrés respiró profundo al recibir el mensaje de Elena, sentía que cada palabra escrita ardía en su interior. Era un recordatorio de que su conexión no era un mero capricho, sino un hilo delicado que lo unía a alguien que también luchaba. Con una mezcla de ansiedad y determinación, puso el teléfono a un lado y apretó los labios mientras regresaba al lienzo, su refugio, su tabla de salvación. Mientras trabajaba, los colores comenzaron a fusionarse y a cobrar vida. Aquello no era solamente arte, era un grito de su ser más profundo. Mientras mezclaba la pintura azul y la amarilla, recordó una conversación con Santiago sobre la importancia de ser auténtico. De repente, sintió que podía usar esa autenticidad no solo en su obra, sino también en su relación con Elena. La idea de abrirse a ella lo aterraba y, sin embargo, también lo llenaba de una energía casi eléctrica. Se dio cuenta de que su arte era un espejo en el que ambos podían verse reflejados. Decidió que en cada título que eligiera, pondría un fragmento de su propia historia, pero también dejaría un espacio para que Elena pudiera llenar ese vacío con su propia voz. Su mente comenzó a fluir a 1000 por hora, imaginando lo que podría ser su primera exposición en conjunto. ¿Y si su arte se convirtiera en un puente hacia la empatía y reconexión entre ellos? Pero, ¿cómo sería posible si su propio miedo a la vulnerabilidad se interponía en su camino? Mientras la tarde se convertía en noche, comenzó a sentir el peso de la realidad. Abrirse significaba arriesgarse a ser herido. En su mente, los fantasmas de las críticas pasadas danzaban como sombras inquietantes. Pero en lugar de rehuir esas imágenes, decidió enfrentarlas. En ese momento, recordó un pasaje de un libro que había leído sobre la valentía. Se sentó en silencio frente a su lienzo y empezó a dialogar consigo mismo, preguntándose si realmente estaba dispuesto a empoderarse a través del miedo. Finalmente, una inquietud opacó sus pensamientos. No había nada más poderoso que ofrecer su arte a Elena mientras se mostraba tal como era. Después de varios intentos fallidos de plasmar en el lienzo sus sentimientos contradictorios, un trazo decisivo rompió la barrera. Estaba logrando capturar no solo una imagen, sino también una historia, una conexión emocional y, sobre todo, un deseo de ayudar a sanar. Un suave tintineo interrumpió su creación. Era su teléfono, otro mensaje de Elena. ¿Te gustaría que pasara esta noche? Las palabras flotaban en el aire, evocando sensaciones contradictorias de alivio y temor. Era el momento de decidir. Sin pensarlo 2 veces, pulsó sí y sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a desvanecerse.
Iba a dar un paso adelante, cuando llegó la hora, el sonido del timbre resonó en su mente como un tambor de guerra. Atravesó la sala y abrió la puerta, el frío de la noche chocando con el calor de sus emociones. Al ver a Elena frente a él, su corazón latía con fuerza. La vulnerabilidad que había temido se transformó en energía. Estaba en la puerta del descubrimiento, tanto para ella como para sí mismo. Hola, Andrés. Su voz era suave, pero una chispa de curiosidad iluminaba sus ojos. Era el momento de abrir el corazón y las puertas de su alma. Sin embargo, justo cuando Andrés iba a hablar, la tensión en el aire se intensificó. Desde el fondo de su mente, una voz emergió con una pregunta que podría cambiarlo todo: ¿está realmente listo para presentar su verdadera esencia a alguien más? Se sentía al borde de un giro monumental en su vida, y mientras la oscuridad de la noche lo rodeaba, entendió que lo que estaba a punto de suceder podía ser tanto liberador como devastador. Una conexión o un desbordamiento de emociones incontrolables. ¿Sería el arte el vínculo que los uniera o llevaría consigo la carga de sus propios temores? La incertidumbre lo retó a un nuevo crecimiento. La respuesta se aproximaba, pero en ese instante, solo podía sentir que ese momento era un precipicio del que no podría retroceder. Andrés sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La luz tenue del pasillo reflejaba la incertidumbre que anidaba en su pecho. Mientras Elena sonreía con una mezcla de nerviosismo y calidez, el silencio se extendió como un lienzo en blanco. Durante un breve instante, el tiempo pareció detenerse y él se enfrentó a la decisión más crítica de su vida: abrir su corazón o mantenerlo cerrado, donde se encontraban sus miedos más profundos. Decidió iniciar la conversación, pero las palabras se le atragantaron. Era como si cada emoción que había reprimido emergiera con fuerza. Frustrado, se obligó a dejar de lado la duda. «Quiero mostrarte algo», dijo finalmente, y tomó la mano de Elena, guiándola hacia su estudio. El olor a pintura fresca y el desorden bien organizado del espacio lo envolvieron. Cada trazo en el lienzo parecía vibrar con su energía, esperando revelar lo que había estado guardando. Las pinceladas de azul intenso y amarillo brillante representaban no solo un cuadro, sino un fragmento de su historia, un retrato de sus vulnerabilidades. Mientras Andrés comenzaba a hablar sobre su trabajo, Elena lo miraba con atención, como si cada palabra suya formara un puente entre sus mundos. «Este es un reflejo de cómo me siento», confesó, señalando el lienzo. Como si todos los colores estuviesen en conflicto, tratando de encontrar su lugar. El rostro de Elena mostró sorpresa y comprensión. Ella se acercó al lienzo, acariciando la superficie donde Andrés había capturado su lucha interna. «Es hermoso», murmuró, «y me hace pensar que cada color tiene su dolor y su alegría». Esa respuesta desencadenó en Andrés una ola de esperanza. ¿Era posible que ella entendiera? Su voz se volvió más firme, mientras compartía sus experiencias, sus fracasos y las sombras que lo habían seguido a lo largo de su carrera. Sentía que el hielo que lo había mantenido aislado comenzaba a romperse, dejando escapar sus anhelos y temores por igual. El diálogo se convirtió en una danza delicada de emociones. Mientras compartían sus historias, Andrés descubrió que había un reflejo de sí mismo en la reacción de Elena. Ella admitió sus propios miedos y anhelos, puntos ciegos que la habían mantenido alejada de lo que realmente deseaba en la vida. La conexión que ambos compartían comenzó a tejerse más fuerte con cada revelación. Sin embargo, al mismo tiempo, Andrés se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había cultivado en ese pequeño rincón de su vida artística también traía consigo el riesgo de ser herido. La posibilidad de que Elena pudiera sentirse igual de insegura lo aterraba, y su mente se dividió entre una esperanza renovada y un profundo temor. Cuando la conversación se desvió hacia las expectativas que cada uno tenía sobre sí mismo, una nueva inquietud asomó por encima de la mezcla de emociones. Él la miró, y en ese instante, supo que ella podía ser un catalizador en su viaje personal.
Pero su mente no dejaba de recordar las críticas pasadas que había recibido, la ansiedad que lo había consumido durante años. Las luces del estudio parpadeaban, como si reflejaran la lucha interna de Andrés. Elena, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Después de todo lo que habían compartido, la posibilidad de mostrar toda su esencia lo llenaba de terror. Sin embargo, antes de dejarse llevar completamente por la duda, se armó de valor y así, en un arrebato, tomó la mano de ella nuevamente. Quiero ser sincero contigo. No solo sobre el arte, sino sobre mí. Estoy aprendiendo a enfrentar la verdad en mi vida. Sentía que ese acto de sinceridad podría llevarlos a un nuevo nivel de conexión o, en cambio, fracturar lo que estaban construyendo. El aire se volvió cargado, como si el universo apretara la pausa en la conversación. Andrés contuvo la respiración, preparado para el impacto de su propia honestidad. Pero a medida que sus ojos se encontraban, en medio del caos emocional, quedó claro que su viaje apenas comenzaba. La pregunta permanecía en el aire, ¿podría transformar esa vulnerabilidad en fortaleza? Aquel instante marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida, y justo cuando su mente se disponía a fluir con una respuesta, el sonido del teléfono interrumpió la atmósfera. Era un mensaje, y al acercarse a leerlo, Andrés sintió que cada letra contenía un nuevo desafío que lo empujaría aún más hacia su crecimiento personal. ¿Qué otro secreto transformador guardaba para él el destino? Andrés miró la pantalla del teléfono, su corazón latiendo con fuerza. No lograba concentrarse en lo que decía el mensaje, su mente se debatía entre lo que había compartido con Elena y la nueva inquietud que surgía de esa notificación. Finalmente, logró enfocar su mirada en las palabras, una invitación a una exposición de arte local, una oportunidad que había anhelado durante años pero que nunca se había atrevido a aceptar. La exhibición no solo representaba una plataforma para mostrar su trabajo, sino también una confrontación con su inseguridad. La idea de exhibir sus obras frente a extraños lo aterraba, pero, a la vez, sentía que podría ser el catalizador que necesitaba para consolidar sus avances. Esa mezcla de temor y emoción provocó que se encogiera un poco más, sintiendo como la posibilidad de un nuevo comienzo comenzaba a asomarse por la rendija de su mente. Sin pensar demasiado, giró el teléfono y lo mostró a Elena. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Tienes que participar, Andrés. Esto es una señal, le dijo, y su voz contenía la calidez que siempre había querido asociar con la confianza. Inmediatamente, Andrés sintió una presión interna. No estoy listo. ¿Y si las críticas son como antes? ¿Y si ninguno de mis cuadros conecta con la gente? Elena lo miró fijamente, y en sus ojos veía no solo empatía sino también determinación. Tú no eres lo que los demás piensen de ti. Este es tu momento para abrazar lo que eres. Cada uno de tus colores en el lienzo es una parte de ti. ¿Por qué no permitir que el mundo lo vea? Sus palabras resonaban en su interior, desatando algo que había estado atrapado. Comenzó a meditar sobre el riesgo, lo había hecho en su arte, lo había hecho al abrir su corazón. ¿Era posible llevar esa honestidad un paso más allá? La idea de ser visto, auténticamente, lo aterraba, pero también lo fascinaba. Mientras la conversación se profundizaba, Andrés se dio cuenta de que no solo estaba en juego su arte, sino también la posibilidad de mostrar un lado de sí mismo que siempre había ocultado. No podía permitir que el miedo lo retuviera, no cuando había comenzado a vislumbrar la libertad que traía la vulnerabilidad. Había algo liberador en aceptar lo que realmente quería y lo que le hacía temer. El impulso de anotarse en la exhibición se apoderó de él. Tienes razón. Voy a hacerlo, declaró, su voz resonante de decisión y un renovado sentido de propósito. La sensación de liberación mezclada con el miedo era palpable, pero a esta altura de su viaje, había aprendido que el crecimiento a menudo se encuentra en la incomodidad. Elena sonrió, y por un momento, la atmósfera se transformó.
En ese instante, la idea de exhibir su arte no representaba solo un evento, era un símbolo de su transformación personal. Se estaba convirtiendo en la versión más auténtica de sí mismo y eso significaba enfrentar sus demonios y desmantelar las jaulas que había construido a su alrededor. Al girar para regresar a su mesa de trabajo, una pregunta aguda lo atravesó. ¿Sería capaz de mantener esta valentía cuando el día de la exhibición llegara realmente? Las dudas comenzaron a fluir nuevamente, pero ahora, en vez de asustarlo, lo empujaban a planear cómo superar los miedos. Planeó cada detalle de la exhibición meticulosamente, desde la decoración del espacio hasta la selección de cada pintura que decidiría mostrar. El sentido de urgencia creció en él. Un cambio de tono, un nuevo levante. Andrés sabía que esto era más que una exhibición, era un acto de liberación. Pero había algo más tranquilo en su mente que se entrelazaba con emoción, el deseo de que Elena estuviera a su lado ese día, como su soporte y testigo. A medida que las horas avanzaban, se preguntó si realmente tenía las herramientas internas para afrontar ese tipo de exposición. Entonces, cuando menos lo esperaba, el impulso de expresar todos sus temores y anhelos brotó de su interior, llevándolo a comprender que este proceso no solo era sobre él. Arte, era sobre desnudarse ante su propia esencia. En esa búsqueda de claridad y fuerza, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, uno que provocaría una sacudida más profunda, revelando un aspecto del pasado que creía haber dejado atrás. ¿Qué más podría descubrir sobre sí mismo a través de este viaje? La realidad parecía curvarse hacia lo desconocido, y la emoción palpitaba en su pecho, anticipando el próximo nivel de transformación que estaba por llegar. Los días transcurrieron y la fecha de la exhibición se acercaba con una ineludible velocidad. Cada amanecer traía consigo una mezcla de emoción y nerviosismo en Andrés, quien comenzaba a sentir el peso de sus propias expectativas. Era más que una muestra de su arte, era un viaje hacia el enfrentamiento de sus limitaciones, una especie de duelo con su propio yo. En su estudio, las paredes estaban forradas de colores y formas que hablaban de su evolución, pero en el fondo, un eco persistente de dudas se hacía cada vez más fuerte. Comenzó a trabajar en sus obras con más intensidad, sabiendo que cada brochazo era en sí mismo un acto de afirmación. A menudo se encontraba hablando en voz alta, cuestionando sus elecciones de color, su técnica y su capacidad para conectar con otros. Era un monólogo interno que lo empujaba a buscar respuestas que parecían siempre inalcanzables. Elinas vino a visitarlo al estudio una tarde, llevando consigo la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas sucias. Su risa, como un bálsamo, envolvió el espacio, aliviando un poco la tensión que Andrés sentía. Durante horas, revisaron sus pinturas. La forma en que ella las contemplaba, buscando por debajo de la superficie, le ofrecía una nueva perspectiva y un brillo en sus ojos que pulsaba como una chispa de esperanza. ¿Puedes ver lo que hay detrás de cada trazo? Cada una de estas obras cuenta una historia, Andrés. Y tú, como su creador, eres también parte de esa narrativa, le dijo, llenando el vacío con sus palabras. Sin embargo, en la intimidad de su mente, Andrés no podía evitar pensar en el día de la exhibición y el miedo a la crítica. El recuerdo de las voces del pasado no eres lo suficientemente bueno, esto no tiene sentido resonaba como un eco en la distancia. Había un crecimiento palpable en él, pero estas viejas sombras se aferraban con fuerza. Cada vez que imaginaba la sala llena, una punzada de ansiedad lo atravesaba. En su búsqueda de autoconfianza, decidió que la única manera de avanzar era prepararse de manera rigurosa. Comenzó a asistir a grupos de apoyo donde otros artistas compartían sus experiencias. Los relatos de sus compañeros resonaban con su propia lucha, y Andrés no solo escuchaba, comenzaba a despojarse de su coraza, exponiendo su arte, sus temores, y lo que significaba para él ser un artista. En estas sesiones, se dio cuenta de que no era el único que había lidiado con miedos profundos, todos estaban en su propio camino de descubrimiento. Una noche, mientras reflexionaba sobre un nuevo cuadro,
La luz de una bombilla parpadeante iluminó una idea. Decidió que en lugar de ver la exhibición como un juicio, la aceptaría como una conversación. El arte no era un fin en sí mismo, sino un medio de conexión. En ese momento, se prometió a sí mismo que, independientemente de las críticas, lo importante era ser auténtico, compartir su historia sin filtros. Con esta nueva perspectiva, se sintió más ligero. Tenía que mostrar su verdadera esencia, más allá del lienzo y la pintura. Para él, cada obra representaba el hilo de su vida, una amalgama de experiencias, luchas y el deseo de transición. Volvió a su mesa y comenzó a trabajar con renovada energía. Pero justo cuando pensaba que había encontrado una salida a sus demonios, otro mensaje entró en su teléfono. Esta vez, no era otra invitación o un comentario sobre su arte, sino un recordatorio de un episodio de su infancia que lo dejó marcado de por vida. La incertidumbre lo envolvió de nuevo, y un torrente de emociones comenzó a agolparse en su pecho. El pasado ya no parecía tan distante. La revelación de lo que había dejado atrás lo llevó a cuestionar no solo su arte, sino quién era realmente. ¿Tendría el valor de enfrentar esta nueva revelación justo antes de compartir su propia voz al mundo? La exhibición ya no era solo un acto creativo, sino un camino hacia un descubrimiento que podría cambiar su vida para siempre. Las noches en vela se hicieron parte de su rutina. Andrés se encontraba atrapado entre la necesidad de plasmar su experiencia y la lucha interna que lo mantenía paralizado. Cada pincelada que realizaba era como una puerta entreabierta a su infancia, a momentos que había decidido dejar enterrados. Esa epifanía reciente lo obligaba a mirar hacia adentro y, por primera vez, verdaderamente cuestionarse quién era más allá del artista. El eco del mensaje que había recibido reverberaba en su mente, una invitación angustiante a revisar aquellos años que parecían haber pasado en un suspiro. Recordaba con claridad el dolor de ser el niño que no encajaba, que se sentía ajeno en un mundo que celebraba las victorias mientras él tropezaba con sus propias inseguridades. Esa experiencia lo había marcado, era su sombra constante. Pero, podría transformar ese dolor en arte, en una razón para conectar con otros. Decidió enfrentarse a su historia con un coraje renovado. Se sentó frente a la tela en blanco, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Sin saberlo, estaba embarcándose en un ejercicio de vulnerabilidad pura. Comenzó a crear un cuadro que representara su infancia, un viaje tumultuoso lleno de risas y lágrimas, pero sobre todo, de decisiones que lo habían llevado a ser quien era. Con cada trazo, se sintió más libre. Las pinturas que emergían de su alma estaban llenas de color, como si el dolor se transformara en luz. Su mente comenzó a despejarse, a alejar los fantasmas que lo acosaban. Por primera vez, no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, de permitir que aquellos que lo contemplaran vieran no solo el arte, sino al hombre que había luchado y sobrevivido. La técnica que había adquirido a lo largo de los años fluyó naturalmente, convirtiéndose en un medio para expresar no solo lo visible, sino lo oculto, lo que había mantenido a raya por tanto tiempo. Al finalizar la obra, sintió que había tejido una historia única, un relato que no solo le pertenecía a él, sino que podía resonar con muchos otros. Había un poder catártico en compartir su verdad, en dar vida a sus vivencias a través del arte. El miedo a la crítica se disipaba lentamente. Ahora había una nueva narrativa, una historia de encuentro, de sanación. Sin embargo, mientras se respiraba el aire renovado de creatividad, Andrés recibió una llamada telefónica inesperada. Era Elinas, con una voz cargada de emoción. Le comentó sobre un evento que había escuchado, donde varios artistas compartirían no solo sus obras, sino también sus historias. Su voz vibraba con entusiasmo, y al igual que él, sentía que había llegado el momento de que sus voces fueran escuchadas. Deberías unirte. Este sería el escenario perfecto para presentar tu obra y la historia detrás de ella, le dijo, convencida de que este era el paso que él necesitaba.
El frío caló en su pecho mientras consideraba la posibilidad de abrirse de esta manera, mostrando al mundo su más profunda vulnerabilidad. Elinas continuó hablando, pero Andrés estaba sumido en sus pensamientos. ¿Era realmente el momento de dar ese paso? La exhibición se acercaba, pero la idea de presentarse ante una audiencia, expuesto y vulnerable, despertó nuevamente sus dudas. Había recorrido un largo camino, ¿pero era suficiente? La voz de su infancia resonó de nuevo, susurrándole al oído que no estaba listo. Frente al lienzo culminó su obra, y mientras Elinas hablaba, una decisión empezaba a formarse en su mente. Aquel evento podría ser el punto de inflexión que necesitaba, un paso más hacia la libertad que tanto ansiaba. Tal vez debo enfrentar no solo mi arte, sino también el diálogo que deseo establecer, murmuró para sí mismo. Era una resolución llena de incertidumbre, pero también de esperanzas. El eco del pasado no solo coexistía con su presente, sino que estaba a punto de convertirse en su motor para avanzar. Con el corazón palpitante, Andrés se dio cuenta de que había llegado el momento de abrir esa puerta y enseñarle al mundo no solo lo que había creado, sino quién era realmente. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistía: ¿sería esta nueva exposición el catalizador que cambiaría su vida o simplemente otro peldaño en su arduo camino hacia la autorrealización? Andrés se despertó la mañana del evento con un torrente de emociones. Un aire fresco se colaba por la ventana, trayendo consigo un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Había pasado semanas preparándose para este momento. La exhibición no era solo un lugar para mostrar su arte, era un acto de liberación personal, una escritura a fuego en su historia. Al llegar al local, la atmósfera vibraba en un eco de murmullos y risas, una mezcla de ansiedad e ilusión. Andrés contempló el espacio que había sido transformado en un refugio de creatividad. Cada obra, su obra, era un testimonio de su viaje, un reflejo de sus luchas y triunfos. En el camino hacia el salón del evento, su mente recorría cada paso, los fracasos, las inseguridades y el miedo que había enfrentado. Ahora era el momento de abrazar todo aquello y mostrarlo al mundo. Mientras los invitados comenzaron a llenarlo, vio a Elena en el fondo de la sala. Su presencia le brindó una paz inesperada. Sentirse apoyado por alguien que había recorrido también el camino del descubrimiento personal lo fortalecía. No estaba solo. Con un respiro profundo, Andrés se dispuso a hablar sobre cada cuadro, a compartir su esencia y la historia detrás de cada trazo. Las palabras fluyeron naturalmente, como si todo lo que había guardado por tanto tiempo encontrara su voz. Describe el frío que una vez sintió, el dolor del rechazo, pero también la belleza de haber podido transformar esas experiencias en arte. A medida que pintaba su historia frente a su audiencia, sentía cómo quedaban atrás las sombras que lo habían acosado. Cada relato, cada metáfora, era un ladrillo que formaba el camino hacia su propio empoderamiento. El silencio inquebrantable de la sala pronosticó que los presentes realmente lo escuchaban. Los murmullos de incertidumbre y juicio que solían llenarle de pavor se desvanecieron. En su lugar, sentía un mar de empatía, sus palabras resonaban con otros. La vulnerabilidad se convirtió en su más grande fortaleza. Después de su presentación, una oleada de aplausos le envió una descarga de adrenalina. La sensación de validación fue intensa. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés comprendió que la verdadera aceptación no venía de la validación externa, sino de la conexión que se cultivaba desde lo más profundo de su ser. En ese momento, abrazó la realización de que su arte y su historia eran dignos de ser contados. La gente se acercaba a comentarle, su pasión era contagiosa y empezaba a verse un cambio en la percepción, tanto de él mismo como de quienes lo rodeaban. Elena lo buscó entre la multitud, llevándole una expresión de orgullo en su rostro. «Lo hiciste, Andrés. Tienes un don», dijo con entusiasmo. Esa afirmación era más valiosa que cualquier premio. La validación externa podría ser dulce, pero el verdadero reconocimiento fluía de la genuinidad que había encontrado al ser auténtico ante sí mismo y con los demás. De regreso a casa,
Con su alma llena de emociones y una sonrisa que desbordaba satisfacción, Andrés sintió un cambio radical en su interior. Había dado un paso hacia un futuro donde el miedo no tenía poder sobre su voz. Su arte ya no era solo un refugio, sino una herramienta de conexión, un vehículo de entendimiento y sanación. La sombra que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía lentamente. Con cada nueva pincelada, reconstruiría su narrativa. Andrés se enfrentaba a un nuevo desafío, un horizonte repleto de potencial. El camino se había ampliado ante él, y aunque aún había incertidumbres por delante, su confianza se encontraba más sólida que nunca. No solo había expuesto su arte, sino también su alma, un logro personal que sellaba su transformación en el artista y ser humano que había anhelado ser. En ese viaje, había aprendido que el verdadero arte reside en la autenticidad, en el permiso de sentir y compartir lo que a menudo se oculta. No se trataba de demostrar su valía, sino de celebrar el proceso de ser él mismo. Los murmullos del pueblo habían cambiado, y ahora recolectaba palabras de admiración en lugar de burla. Había conquistado su propio miedo, y más importante aún, había cimentado su propia identidad. La travesía de Andrés no solo terminó con el eco de los aplausos, sino que comenzaba una nueva etapa. Con el corazón lleno de esperanza y la mente abierta a nuevas aventuras, se preparó para seguir explorando el vasto mundo del arte y las conexiones humanas. Este era el resonar de su verdadero llamado. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver el poder de la transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora que alimenta el algoritmo y es crucial para nosotros. Quiero conocer sus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. Hagamos juntos que esto siga creciendo.